Haz, mira, aprende. Este video tiene el objetivo de introducirles en las distintas axometrías que tenemos disponibles en el dibujo de representación tridimensional, empezando por la vista isométrica y en donde el plano auxiliar formó un triángulo equilátero. Si hacemos pasar líneas sobre cada uno de los ejes X, Y y Y, obtendremos la siguiente forma. En la vista dimétrica podremos observar que el plano auxiliar formó un triángulo isósceles y que si trazamos una línea en cada una de las axis X, Y y Z obtenemos la siguiente forma. Por último, pero no menos importante, en la vista trimétrica podremos observar que el plano auxiliar formó un triángulo escaleno en el corte y que si hacemos pasar una línea por cada eje X, Y y Z obtenemos la siguiente forma. Ahora voy a mover estas tres formas hacia abajo y las voy a alinear utilizando una línea de tierra. Esto nada más con fines estéticos. Después voy a marcar con segmentos de circunferencias las aperturas entre ejes y entre el eje X, Z y la línea de tierra. También voy a utilizar colores para indicar después cuánto mide cada uno de estos ángulos. Y ahora, empezando por la isometría, tendremos que X forma un ángulo de 30 grados respecto a la línea de tierra. Y esto se debe a que en la isometría, tanto el eje X como los demás ejes tienen la misma apertura. Lo que quiere decir que no importa si es de X a Z, o de X a Y, o de Y a Z, siempre van a haber 120 grados. Por otra parte, en la dimetría obtendremos dos ángulos iguales y uno distinto. Como la medida en el ángulo entre la línea de tierra y el eje X es 20 grados, y como podemos deducir que la línea de tierra, si divide una circunferencia en dos partes iguales, cada una tendría 180 grados, entonces la distancia entre el eje X e Y sería 110 grados, porque Y parte los 180 grados en dos mitades, cada una de 90 grados. Si a esa mitad de 90 grados le sumamos 20, obtenemos los 110. Y como el otro ángulo es el mismo, también mide 110. Lo que como consecuencia nos da un ángulo de 140 entre X y Z. Ya para terminar, en la trimetría tenemos que X, Y y Z tienen ángulos distintos entre sí, lo que da como resultado que las magnitudes en cada uno de los ejes o axis se distorsione de manera distinta. Para concluir, en la proyección isométrica observaremos la menor distorsión posible, aproximadamente 7 octavos. También en la proyección isométrica observaremos que la distancia entre ejes o axis siempre será la misma, 120 grados. Por otra parte, en la proyección dimétrica observamos una distorsión mayor a la isométrica, aproximadamente 4/5 en relación a la proporción original. Respecto a las medidas de sus axis X, Y y Z, siempre encontraremos dos ángulos iguales. Por último, en la trimétrica observamos una distorsión de 9 décimas en el eje X y de 1/2 en el eje Z aproximadamente. Esto no quiere decir que siempre se distorsionará en esta vista de esa manera. Más bien, la distorsión dependerá desde donde se mire el objeto. Dicho de otra manera, cuáles son las medidas de su plano auxiliar o de proyección. Y por último, podemos notar que ninguno de los ángulos que separan a X, Y y Z coinciden. O sea, es un sistema trimétrico de 3 medidas. Espero que este humilde video y esta humilde explicación les sea de ayuda. Si tienen dudas o sugerencias que permita mejorar mi práctica como docente, que me permita mejorar mis videos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Pedro Aguilar y para Haz, Mira y Aprende, esta fue la mini clase de proyecciones axonométricas.